agradecerles a todos su presencia y agradecerle al ingeniero Rivera Fijo sus ganas de colaborar con nosotros, ¿no? El ingeniero Rivera es ingeniero civil con más de 40 años de experiencia, es magíster en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, es Premio Nacional de Ingeniería Antúnez de Mayolo, ha sido decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, presidente del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio Departamental de Lima, de Ingenieros del Perú, presidente del capítulo peruano del ACI, catedrático universitario, entre otros. En la actualidad se desempeña como presidente del directorio Top Consul, es gerente general de Equilibrio 3 y Ceintec. El ingeniero Rivera, yo he tenido la oportunidad de escucharlo hace más de 10 años, hace unos 15 años. La verdad es que el ingeniero es alguien que, aparte de conocer mucho, tiene ese don de la palabra que te transmite cada cosa. Para mí es algo especial presentarlo a él. He tenido la oportunidad de trabajar con él y de alguna manera ha marcado un hito y lo he ido recordando a través de mi vida porque he aprendido muchas cosas de él. Para mí es un gran maestro. Bueno, lo voy a dejar con el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia. Muchas gracias también. Voy a compartir la pantalla. ¿Me avisa si ya está la pantalla compartida? Ya se ve la pantalla, ingeniero. Ya. Buenas noches, señores que tienen la amabilidad hoy día de que podamos interactuar por este medio. Desde que comenzó esta pandemia, la situación ha sido muy complicada y nos venimos acostumbrando poco a poco a estos sistemas de interacción. Para mí, a diferencia de ustedes, no los estoy viendo, pero sé que ustedes sí, así es que vamos a tratar de proceder como que fuera una conferencia de las tradicionales, de las clásicas. Dentro del campo de la ingeniería y del campo en general de cualquier profesión, una de las cosas que yo he estado observando es cómo poder extraer información y poder traer enseñanzas de carreras que son diferentes, de personas que se vinculan con alguna profesión o el arte, personas que no tienen a veces ninguna profesión y sin embargo tienen una sabiduría de vida y hay mucho que aprender de todos. Y de manera especial en este tema de aprendamos la naturaleza, es porque he comenzado a desarrollar un hobby, por hace más de 20 años lo inicié, tratando de observar cómo la naturaleza ha ido perfeccionando cada vez más una serie de evoluciones en cada una de las cosas que le ha tocado manejar. Y hecho este pequeño preámbulo, voy a poder iniciar esta conferencia. Entonces, le he dividido en segmentos muy cortos, la parte evolución, lo que es aprendiendo la naturaleza, el criterio de resistencia, que es importante para los ingenieros, la unión de los elementos, las formas, formación de los materiales, flexibilidad, materiales, y después terminar con lo que significaría algo que es sumamente importante para mí, es la persona. La persona es finalmente la que va a poder llevar a cabo el logro de cada uno de sus propósitos, de cada uno de sus sueños. Veamos el tema de la evolución. ¿Por qué la evolución es tan sabia? La Tierra
tiene 4.500 millones de años aproximadamente. Esto no tiene una fecha muy exacta. Pero los primeros elementos de vida que aparecieron unicelulares tienen como 3.500 millones de años. 3.500 millones de años en los que desde de un ser unicelular ha comenzado a esparcirse la vida poco a poco en un proceso de, podríamos decir, que ensayo y error. Algo que puede ir por un lado, cada vez que había una evolución, es probable que se hayan abierto varias posibilidades. Imaginemos que son 10 posibilidades, solamente por mencionar. Y de cada una de ellas, algunas prendieron, otras no, y algunas superaron a todas las otras. Y así, con un proceso muy lento, a través de tanto tiempo, esto ha ido produciendo la vida, que finalmente se ha dividido en lo que conocemos nosotros hasta el momento en dos tipos de seres, ¿no? Los seres animales y los vegetales. Y hay algunos que son medios intermedios, que tienen muchas cosas también de las cuales podríamos aprender. Las personas, más bien, somos muy modernas. Si una persona tiene más o menos un promedio de vida de 80 años en esta época, aunque antes era mucho menor, tiene un tiempo de vida que, comparado con toda esta evolución, es ínfima realmente. Nosotros a veces vivimos un poco confundidos y como que sentimos que nuestro ser nació con nosotros y se va con nosotros. Yo postulo una situación diferente. No somos un ser que ha aparecido y que desaparece. Somos un eslabón dentro de una cadena muy larga de la evolución. Y ese eslabón, algunos lo vamos a hacer eslabón un poco débil, otros lo harán un poco más fuerte, otros lo harán más grande, algunos darán algunos impulsos con sus creatividad y sus inventos. Sin embargo, la vida racional, la vida emocional, es una vida que tiene un periodo así de inicio y fin. Pero aparte de eso, está una parte espiritual y también la misma cadena que nos hace que nuestras estirpes sigan ahora gozando del planeta Tierra. ¿Cuánto viven los animales en general? Los animales tienen una etapa de crecimiento, igual que las personas, la niñez, la juventud, hasta que llega una edad más o menos 20 años donde se estanca el crecimiento y comienza más bien una vida ya más de fortalecimiento a lo que ha sido los primeros años de crecimiento. La edad esperada de vida de los seres animales es aproximadamente 6 veces la edad de crecimiento. O sea, si las personas crecemos hasta los 20, la edad esperada de vida podría ser como una esperanza 120 años. Sin embargo, dentro de la misma evolución no sabemos qué viene, porque esto podría ser que el crecimiento también se desarrolla por más tiempo en el futuro, o al revés, porque la naturaleza va a buscar siempre un equilibrio que los únicos que la estamos disturbando de manera fuerte son las personas. Hay algunos animales y plantas que viven mucho más. Por ejemplo, uno de los animales que más vive son las tortugas, que viven entre 100 y 400 años. Y en las plantas existen unos árboles que son las secoyas. Tuve la suerte de estar en las secoyas de California, que acá hay unas fotografías, que están yendo de San Francisco, pasa a San José, y a un par de horas más se llega a este bosque de secoyas. Y una de las cosas que me llamó tremendamente la atención
es que en los perímetros donde todavía no están estos tremendos árboles, pero hay un bosque más regular de lo que conocemos, en este bosque regular hay muchos sonidos, están las aves, están los insectos que no dejan de zumbar, pero cuando uno llega a este bosque el silencio es total. Y eso es justamente lo que estos árboles han desarrollado a través del tiempo para que no puedan existir plagas que los dañen y tienen botan unas resinas, unos olores que espanta a todo ser vivo que puede malograrlos. Estas plantas, estos árboles, los hay de más de 2000 años y lo sabemos porque algunos árboles que fueron cortados hace muchísimos años, cuando uno cuenta los anillos, que son un anillo por cada año, encuentra pues que hay árboles que tienen 2000 años de antigüedad, desde la época de Jesucristo. Y algunas personas presumen que estos árboles, por el tamaño que tienen y cómo se les ve, podrían llegar a vivir hasta 4000 años. Estos árboles son muy grandes. Sin embargo, el hombre es el peor destructor de la naturaleza. Lo que podemos ver a veces con una sonrisa, como una broma, lo que está hecho acá por alguien que quiso sentir que podía tener un control y pasar justo debajo de unos de estos árboles, ha hecho un túnel debajo de uno de ellos, y el árbol sigue vivo, pero probablemente va a vivir mucho menos que sus árboles vecinos. Esto es algo que deberíamos corregir. Dentro de la evolución del mismo ser, por ejemplo, las personas, 80% nos hemos pasado en una forma entre unicelular y gusano. 80% hemos sido nosotros eso. Y solamente un porcentaje muy inferior al 1% de nuestra vida es la vida moderna que tenemos, muy inferior. Casi todo hemos sido como unos animales. Así es que si alguna vez alguno de ustedes, alguien de broma les dice, hoy eres un gusano, no es tan falsa esa afirmación. 80% es cierto, porque así hemos sido y eso está en nuestro ADN. Es una herencia que tenemos. Y para muchas personas es probable que también hayan heredado algunos comportamientos. Ya mirando algo de la parte humana, también sucede que hay algo interesante cuando uno ve lo que significa la vida de los seres humanos, porque no somos los seres de hace 15 años. Es probable que ninguno de los que estamos en este momento reunidos sea la misma persona en este momento, absolutamente en nada de lo que era hace 20 años. Porque las células se van reproduciendo, se van reactivando. 700 células del hipocampo en el cerebro siempre se renuevan cada día. Los leucocitos que están en la sangre se renuevan entre 2 y 5 días. El aparato reproductor, el cuello uterino de la mujer, cada 6 días se reproduce. La reproducción de los espermatozoides cada 2 meses. Eso hace pensar que esto está diseñado para cómo eran las personas en su rasgo animal desde antes del pasado de 150.000 años. La mujer tenía desde esa época una frecuencia más rápida de renovar sus células. La piel exterior de las personas cada 27 días, los huesos cada 10 años, los músculos cada 15 años y en promedio, cada 15 años podríamos decir que somos un ser absolutamente diferente a lo que éramos antes de los 15 años. Esto nos debe hacer reflexionar en algo. A veces queremos hacer cosas que perduren
por toda la vida, pero si no se renueva los sistemas, es probable que eso tampoco vaya a vivir demasiado tiempo. Me refiero a las obras, etc. Ya en los últimos años, desde que el hombre se paró, cuando ya estaba en las sabanas africanas probablemente, y fue empujado de los árboles por unos homínidos o monos más fuertes que nosotros, los ramapithecos, en ese momento el hombre cayó al piso y era sujeto de depredadores, de los tigres y otros animales. En esa época y por muchísimos años, la evolución hizo que las personas comiencen a tener algunas habilidades de preparar algunas herramientas, algunos instrumentos que le permitan sobrevivir ante ante los ataques de los felinos y otros. Y de ahí hasta hace muy poco, porque 20.000 años es poco, hablando con todo este tiempo que está pasando, recién está el primer invento reconocido, que es la aguja. La aguja. Recién ahí las personas comenzaron a tejer algunas pieles para cubrirse del frío. 10.000 años tiene el arco, 9.000 años la ciudad de Jericó en Israel. Hace 3.000 años nomás que se inventó la rueda. 3.000 años, me refiero antes de Cristo. 2.500 se hicieron las pirámides. Hoy, bueno, el año 0 es la fecha que en la cristiandad festejamos el nacimiento de Cristo. Y ahora en el siglo XXI las cosas evolucionan a una manera velocísima. Por ejemplo, vemos que en los años 1750 había solamente 10 revistas científicas en el mundo. En 1830, o sea, 80 años después, habían 300 revistas en el mundo. Recién ahí apareció la primera revista que tenía un abstracto. En el 1980, que yo ya vivía, había 30.000 revistas científicas en el mundo y más de 300 abstractos. Hoy es imposible saber cuánto hay, ni siquiera cada minuto, porque esta es una fabricación de información. Entonces estamos viviendo ahora una etapa muy peculiar de unos cambios tremendos, para lo cual la naturaleza no nos había preparado, pero que tenemos que responder. Igual está entre los descubrimientos, en lo que era la fotografía. Entre el descubrimiento de la primera fotografía y su patente demoró 112 años. Después fue esto bajando y hoy día, antes de salir a anunciar algo, ya está la patente. Y así como existe la vida de los animales y las plantas, quisiera llevar algunas enseñanzas a lo que es la durabilidad de las edificaciones. Porque en las edificaciones encontramos varias realidades. Hay una durabilidad no controlada, todo lo que es la autoconstrucción, sobre todo las construcciones de adobe, que son muy vulnerables para los sismos. La durabilidad para las casas, que con 100 años, si es que no se ha renovado muchas cosas, sobre todo las instalaciones, ya comienza a dar problemas muy serios y los materiales están preparados para eso. La durabilidad por cambio de uso, lo que sucede en Manhattan, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cada metro cuadrado de construcción, cada metro cuadrado de terreno vale más de $50.000. Entonces ahí lo único que queda es demoler algunos edificios bajos de 20 pisos para hacer un rascacielos de 80 pisos o 100 pisos. Y las obras más duraderas, más durables, son las que tienen una gran inversión. Pero todo esto siempre acompañado de una situación que es la parte sísmica, ya que en el Perú la parte sísmica es algo que daña muchísimo y a lo que hay que tener mucho cuidado. Todo lo que está en la naturaleza, organizado en la vida animal y la vida vegetal, está organizado en sistemas. No existe algo vivo que sea de una sola cosa, de un solo elemento. Son sistemas.
Por ejemplo, los más conocidos en esta fotografía es los huesos, los músculos y la piel, en el dibujo de los humanos, y en los árboles, pues todo lo demás. Pero tanto en el cuerpo humano como en el vegetal, estamos constituidos por sistemas, y todos estos sistemas están compartiendo espacios de una forma muy optimizada, sin dar preferencia a nada. Todas las funciones se llevan con bastante equilibrio. Cuando uno quiere estudiar la naturaleza, que es lo que me ha pasado a mí, cuando uno trata de ver las cosas de manera como algo individual, por ejemplo, un hueso, un fémur, un pedazo de cerebro, etc., no es posible entender bien las cosas. Más bien suena absurdo. Por ejemplo, este fémur en la parte superior, cuyo apoyo está desviado hacia la derecha, como se ve ahí en la figura de la derecha, pareciera absurdo, porque ahí la rótula pareciera que debería estar encima de eso. Pero son sistemas. Igualmente, en las construcciones de la ingeniería, todos también son sistemas. Por más que uno vea un pedazo de losa o una viga, las vigas no se diseñan sin las losas sin las vigas, y todo esto tiene que ser un sistema. Acá llamo la atención porque a veces la industria, por ejemplo, la gente que vende viguetas prefabricadas, contrata personal que hace el diseño de sus viguetas como que estuvieran en el aire, como apoyándose en unas vigas sin importarle cómo se comportan las vigas. Eso es un gran error, es algo del siglo antepasado probablemente. Bien, ¿cómo se comporta esto en cuanto a la resistencia? El cuerpo humano, además de tener un efecto muy seguro para las cosas que va a responder ejerciendo fuerza, también mantiene equilibrio. Y eso es tremendo, porque tiene una supercomputadora en el cerebro, igual todos los animales. Una cabra de montaña no pierde el equilibrio. Y si ustedes han alguna vez viajado en la sierra con algún burro o una mula, o les han contado, una mula es imposible que se caiga de un escarpado de la ladera de un cerro. Tiene un equilibrio formidable. Y no es solamente el músculo y la fuerza lo que debe ir. También en esta composición de músculo y huesos, los huesos y los tendones trabajan en tracción mayormente y los huesos en compresión. Pero existe una forma muy equilibrada de todo el sistema. Por ejemplo, ya en el fémur del lado izquierdo se ve que esa cabeza inclinada que salía del fémur justamente es porque un extremo del músculo se apoya en ese borde para crear una distancia entre músculo y hueso. ¿Y por qué busca la distancia? Porque es una especie de palanca. Cuanto más distancia hay entre uno y otro, se podrá ejercer mayor fuerza. Y cuando buscamos un paralelo de comportamiento, nos encontramos que si es algo parecido al concreto armado, por ejemplo, que vamos teniendo de una manera muy burda, como aparece en la izquierda, una viga, con los sistemas de una pierna, donde la parte de tracción es la parte del músculo. Igual manera, hay un refuerzo de acero que trabaja en tracción y una compresión que toma el concreto. Ahora, una persona tiene muchísimos músculos. La medicina, cuando analiza esto, encuentra que hay muchísimos músculos, uno al costado de otro cruzándose con otro, uno más atrás. Y es porque el cuerpo humano desarrolla movimientos en forma diferente. Puede estar ladeándose, puede irse para adelante, para atrás, levantar una cosa. Entonces el equilibrio se activan los diferentes músculos de acuerdo a la necesidad. Esto está preparado para el animal de hace más de 150.000 años y después también. Entonces en esa época las personas eran corredoras y saltaban y tenían todos los músculos que actuaban. Hoy la vida sedentaria hace que mucha gente no desarrolle la mayor cantidad de sus propios músculos.
También una cosa que es muy interesante de entender es que a través de los millones de años que hay, los huesos han desarrollado una constitución de resistencia muy apropiada, y es que es más denso o no es hueco donde hay más esfuerzo. Pero donde hay bastante esfuerzo, no todo es macizo, sino que es celular por la parte interna. Eso tiene varios objetivos. Uno de ellos es el peso, porque los huesos pesan mucho menos que otro material de construcción que nosotros tengamos. Pesan muchísimo menos. Pero además de eso, en los lados perimetrales de los huesos, se ha desarrollado un hueso con unas células muy fuertes que hace que esto trabaje mejor. Después de un momento les voy a explicar por qué. Entonces, observando esto, nos hace entender que cuando hacemos una obra de ingeniería, no solamente hay que conferir resistencia, sino que poco a poco debemos hacer una búsqueda para que la estructura, para que las edificaciones, los puentes, etcétera, puedan tener menor peso. Porque, ¿qué es lo que resiste todo un edificio? Resiste 90% de peso propio y solamente 10% es para las personas que van a alojarse ahí. Entonces, casi todo está hecho para que se autorresista. Ahí todavía estamos fallando y debemos hacer más búsqueda. Acá necesitamos inventar más materiales, necesitamos inventar y utilizar más formas. Otra característica es que los músculos, cuando los observamos, como ven ustedes en la figura derecha, están constituidos por fibras. Pero estas fibras, que vienen a ser al inicio como una especie de cordones, cada uno de ellos se descompone también en otras fibras más pequeñas, y esas al mismo tiempo por otras más pequeñas, y al final hay unas fibras muy, muy delgadas. Después les voy a explicar qué es, analizando esto, qué es lo que ha pasado con la investigación dentro de la ingeniería. Entonces, tratando de hacer, no sé si una imitación a esto de los huesos, pero sí con el afán de bajar el peso de las edificaciones, se ha comenzado a fabricar en algunas partes desde hace ya 50 años un concreto que es celular, y se fabrica de dos formas. Se fabrica con una especie de una sustancia que se coloca dentro mezclado con el agua, que al reaccionar con el cemento lo que produce son unas burbujas, como que fuera una lavaza, y eso hace que el concreto se hinche y queda entonces un concreto muy liviano. El problema de este concreto muy liviano es que, así como ha perdido peso, ha perdido tremendamente su resistencia. Yo lo he utilizado una sola vez para colocar unos elementos decorativos en unas construcciones, y que no resistían más que su peso propio, pero aún así se deformaron como que fueran unas tablas, que después de un año tuvimos que voltearlas, y después ya con el tiempo han buscado su nivel debido a que las volteamos. Entonces, estamos en un plan de imitar, pero todavía estamos lejos de lograr. ¿Por qué algunos elementos, y esto nos va a dar algunas enseñanzas también para las edificaciones? ¿Por qué el cráneo, por ejemplo, no es un solo hueso? El cráneo está constituido por 29 huesos. Y cuando nace un bebé, el cráneo es flexible. Y eso es porque acá la naturaleza ha buscado un equilibrio entre la abertura que ustedes ven acá anterior al sacro en los huesos de la derecha y la cabeza humana. El hueso de la cabeza tiene que ser más pequeño, y esto es como que estuviera saliendo un huevo, pero en el momento que sale el huevo, este huevo se angostara de diámetro, y una vez que sale, poco a poco va a recobrar el nivel de volumen que debería ser el apropiado.
Y en un tiempo bastante corto, de pocas semanas, el cráneo humano lo que va a hacer es, va a hacer que todos estos huesos que eran individuales se solidifiquen y de ahí en adelante se comporten prácticamente como un solo hueso. Entonces hay una alianza entre una necesidad de nacer de forma no traumática y la necesidad de tener un cráneo más grande. Si no hubiera evolucionado de esta manera, las mujeres tendrían unas caderas muy anchas, ¿no? Para que puedan nacer, sobre todo algunos chicos que vienen cabezones. Los árboles también tienen lo suyo. Los árboles, como contribuyen a la resistencia, es que están formados por el tronco, que es el elemento que más resiste, aparte de la raíz, porque la raíz, además de ser los elementos que van a traer la nutrición para el árbol, lo que va a pasar con la raíz es que la raíz se va a engrampar al terreno. Y lo curioso es que en algunos bosques, estas raíces de un árbol con otro llegan a tener cierto contacto, y al tener cierto contacto existe una especie de conversación entre ellos que les indica qué separación deben tener. Quien tiene duda de que estos son elementos vivos, creo que está cometiendo un gran error. Estos árboles y las plantas, creo yo que tienen una inteligencia muy desarrollada, pero que no la comprendemos, y tal vez que cuando la comprendamos podamos aprender más de ellos. Pero ¿qué enseñanzas nos dan los árboles? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un árbol está sometido a un viento huracanado muy fuerte? El árbol no le hace frente totalmente y le pone el pecho y a mí no me mueve nadie, ¿no? Así el valiente, el fortachón, ¿no? Así no es el árbol. El árbol tiene una fuerza muy grande de viento y lo que hace es se deforma para hacer que venga el viento y tenga un desvío más suave, disminuyendo la presión sobre el árbol. Y además todas sus hojas se van a acomodar para que el viento pase. Eso es algo muy importante y lo vamos a ver después. Es la enseñanza que esto nos trae cuando hacemos ingeniería sísmica. Bien, las uniones del cuerpo humano, que es una cosa que también sucede acá como enseñanza para la ingeniería, existen unas uniones muy sólidas, como le mencionaba en el caso del cráneo, pero está muy acomodada la función que va a llevar. Y hay elementos que tienen un funcionamiento como una rótula que funciona perfectamente. Hay rótulas que casi son unidireccionales y hay rótulas que giran un poco más en varias direcciones. Acá en la imagen de la derecha superior se ve los puntos donde hay rótulas. Pero además la columna vertebral también tiene unas almohadillas que le permite aceptar algunas deformaciones. Estos de acá nos van tienen también una ingeniería biológica tan poderosa que podemos aprender algunas cosas de ello. Una de las cosas que es muy importante, por ejemplo, es observándose acá la figura de los huesos en la parte central, es que en la zona de la unión existe un ensanche. De esto les voy a mencionar después qué enseñanzas trae en la ingeniería eso. Y así tenemos diferentes tipos de articulaciones que aceptan diversos tipos de movimientos. Analizando cada una de estas, podemos después hacer diseños adecuados para las edificaciones. Cuando el movimiento es predominantemente en un sentido, la articulación es muy limpia, muy clara de entender, como este caso en que se ve un codo al lado izquierdo y una rodilla en el lado derecho. Son articulaciones que están muy fuertes, pero ahí trabajan predominantemente
están preparados para levantar fuerza en un sentido. Es cierto que tenemos más movimiento, pero nadie carga un movimiento así inclinado, salvo que alguien quiera impresionar a otra persona, no hace eso realmente. Pero cuando los movimientos son más complejos, como el caso de la muñeca humana, no basta con un solo elemento de unión. Es la conjunción de varios huesos, tendones, músculos trabajando al unísono para que esto funcione bien. La enseñanza de esto, ¿cuál es? No nos esforcemos en hacer algo sumamente especializado para una determinada función. En algunos casos es preferible acumular funciones diferentes, de diferentes elementos, acoplarlos para que uno más otro, más otro, más otro, funcionen como un todo en el caso de la parte compleja, como es en estos casos que les mencionaba. Y acá quiero hacer yo un ejemplo de lo que es una aplicación en ingeniería. Les había mencionado de que la parte de los nudos es una zona muy esforzada, y si ese elemento tiene una dimensión durante toda su longitud, como acá apunto con el mouse, la unión debería tener una especie de ensanchamiento. Esto es algo que colisiona un poco con lo que puede ser una arquitectura aceptada comúnmente. Aunque en España es por todos conocido que un gran arquitecto ha hecho unas estructuras donde sí cada nudo refleja la unión ensanchada, ya sea de un árbol, porque los árboles igual, en la zona donde sale una rama, tiene ahí como una especie de anillo de refuerzo a todo alrededor de la base de donde arranca la rama. En la ingeniería no estamos haciendo eso. ¿Y qué pasa? Que después de un sismo, lo primero que uno observa es que la destrucción comenzó por los nudos. Por más cantidad de refuerzos que pongamos, no está esto muy bien equilibrado, no es natural. En la prefabricación, también las uniones es lo más importante. Sin embargo, hay algunos buenos ejemplos. Por ejemplo, en el caso, pues nosotros en la ingeniería tratamos de aplicar mucho esta unión, por ejemplo, en la parte metálica que ustedes ven en el lado izquierdo inferior. Uno dice, oye, los números no arrojan que necesite nada especial en el nudo. Y yo diría, oye, los números no arrojan eso porque la ingeniería trabaja en base a supuestos matemáticos que todavía no modelan muy bien. Quién sabe, de acá a 500 años, 1000 años, ya las cosas hayan cambiado y modele mejor. Pero hay algo intuitivo. Toda la naturaleza nos dice, donde hay nudos, los elementos deben ser más fuertes. Esto es lo que a nosotros adoptamos en estructuras metálicas, prácticamente siempre en las estructuras metálicas que hacemos en los diseños en el equilibrio 3. Hay otro mal ejemplo, en el lado derecho. Ustedes ahí ven que la parte más débil son los nudos. Eso es terrible. Y esto de acá no se cae, porque están en unas zonas que no son sísmicas y que ahí están esperando que algún día se oxiden algunos elementos y se caiga solito el edificio. Sin embargo, eso es antinatural. No deberíamos hacer eso. ¿Qué podemos aprender de las formas de los elementos de la naturaleza? Uno es los pétalos de las flores. Hay un dicho muy general que dice: a la mujer ni con el pétalo de una flor se le debe agredir. ¿Por qué se toma ese ejemplo de pétalo de la flor? Porque no pesa prácticamente nada. Sin embargo, a pesar de no tener peso, y si no tiene peso es porque su espesor es sumamente delgado, a pesar de eso tiene una consistencia que le permite soportar vientos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa consistencia? Se debe a que cuando hay un elemento plano,
el elemento plano tiene una determinada resistencia. Cuando lo curvamos, como se ve en la mano del lado izquierdo superior, ese elemento plano puede resistir 100 veces más, ese elemento curvado puede resistir 100 veces más, así de abrupto es el cambio, solamente porque hemos dado una curvatura. Bien, a esas curvaturas se ha explotado esto en los últimos 100 años con el concreto armado, pero ya hace 2000 años los romanos utilizaron mucho las bóvedas, que también son elementos de curvatura muy buenos. Pero la naturaleza está llena de estas curvas. Las curvas están en todo lo que da la naturaleza, en las flores, los pétalos, las hojas, etc. Y eso, lo que podríamos nosotros tener, por ejemplo, en el estadio de abajo, si fuera una losa plana, tendría que tener eso un espesor como de 40 centímetros, lo logramos con una curvatura en 7 centímetros nomás. Y alguien podría decir, ¿y por qué no lo usamos? Porque ningún edificio tiene esto, todo es plano en los edificios, por el uso que le damos. Y además del uso, porque las personas no estamos preparadas, creo en general, todas las profesiones como para aceptar que debemos ser más audaces y hacer cambios para poder tener mejores planteamientos. Hay las plantas, por ejemplo, que están sometidas en las laderas a fuertes vientos. Donde yo he nacido, en la ciudad de Tarma, en las partes altas crecen estas plantas. Y hay vientos fuertes. No huracanados, pero hay vientos fuertes. ¿Qué nos enseñan las plantas? Que funcionan como unas espigas delgaditas para que el viento no tenga mucha resistencia y pase, como que tuviéramos una mano y el viento va a pasar por acá. Como quien dice, vamos a llevar agua con una canasta, todo el agua se cuela. Acá también se trata de que el viento se cuele. Y estas formas que nos da la naturaleza, por ejemplo, la forma de un cascarón de huevo, que es la forma que adaptaron los romanos para hacer sus grandes cúpulas, estos cascarones que nos da la naturaleza, todo tiene esta eficiencia. La naturaleza no hay nada plano, todo es en base a curvaturas. Y en base a esto es que si nosotros limitáramos esto, por ejemplo, si por ahí pudiéramos trabajar con algunos arquitectos, un pedazo, un sector de techo en forma de una cúpula. Miren, nosotros hemos hecho construcciones de 25 metros de diámetro en reservorios con una losita solamente de 7 centímetros y 6 centímetros de espesor. Pero si fuera plano, tendríamos que tener 1 metro de espesor, ¿no? La curvatura es lo que le da la eficiencia. Y la naturaleza nos regala esa enseñanza. La tratamos de imitar y buscando una serie de figuras. Quiero hacer un homenaje a un ingeniero alemán, Otto Inze. Otto Inze, por los años 1840, él vivió entre los años 843 y 1904. Y en esa época inventó, ellos no estaban en una zona sísmica, inventó una estructura para los reservorios de agua. Los reservorios de agua pueden ser muy grandes en capacidad. Si nosotros vamos a guardar 5.000 metros cúbicos de agua, significa que el agua pesa 5.000 toneladas. Imagínense, 5.000 toneladas es un montón. Esas 5.000 toneladas, este señor dijo, aprendamos de la naturaleza y voy a hacer una estructura que el techo es un pedazo de cúpula, las paredes es un pedazo de cilindro, el fondo también es un sector de fondo esférico, y acá hay un tronco cono que es la parte inclinada, y la parte de abajo es un cilindro. Todos son estructuras laminares. Entonces, todos estos elementos, es lo que les decía, que estos tienen una eficiencia tremenda.
Yo tengo un afecto muy grande por este tipo de estructuras porque cuando recién salí comencé a practicar con un ingeniero que había regresado de Francia, y en Francia habían traducido estas enseñanzas del alemán de Otto Ilse y se trajo un folleto. Y comenzamos a hacer unos reservorios. Era en épocas en que había que trabajar con una calculadora de 4 operaciones, y después de trabajar 2 días operaciones, casi siempre muy bien ordenadas, solamente sabíamos si nos habíamos equivocado o no, cuando el resultado era lógico o no era lógico. Hoy con la computadora la cosa ha cambiado. Aprovecho para mencionarles que mi pasión por esto me llevó a buscar en esas épocas una norma sísmica de reservorios elevados, y no las encontré en ninguna parte del mundo. Y me propuse hacer una investigación, y mi tesis de posgrado justamente fue el plantear una norma sísmica para el Perú, que me valió una cosa muy interesante. El Perú me dio un premio muy especial por haber hecho esta creación de aporte a la ingeniería sísmica peruana. Estas estructuras de curvatura, uno de los problemas más serios es el hecho que los encofrados, si esto es de concreto, tendría que tener un constructor, un carpintero, no un encofrador, sino un carpintero que hace muebles y eso, porque tendría que crear una forma, ¿no? Pero estudiando bien, existe unos paraboloides hiperbólicos que también se llaman superficies regladas. Si ustedes observan la figura de la derecha, que es una maqueta, está formada por una serie de hilos, pero cada hilo es recto, es una línea recta. Entonces, esto está formado por líneas rectas en 2 sentidos, pero la curvatura se ve en un sentido a 45 grados. Estas estructuras, entonces, ya no son tan complicadas de hacer. Nosotros las hemos hecho en varios casos para estructuras grandes, y una vez, en la época del terrorismo, yo me acuerdo que en el Canal 2 pidieron que se haga unos cercos muy altos, de 20 metros de alto, y que pueda recibir explosiones de coches bombas a 10 metros de distancia. Y bueno, realicé ese diseño con una estructura de este tipo porque no había forma de que una superficie plana resista. En cambio, una forma curva de esto hacía que la explosión que empuje el viento y después la implosión que jala, cuando se choca con superficies curvas, busca el viento unas salidas y funciona. Y no fue complicado, las hicimos incluso prefaricados sobre el piso y después las fuimos montando. Muy interesante. Algún día que pasen por ahí, miren el cerco, y ahí hicimos ese trabajo. Con ese tipo de estructuras se pueden hacer muchas cosas. Hoy la ingeniería tiene software que nos permite hacer los cálculos mucho más sencillos y ya no es tan complejo como antes. Pero la imaginación humana no está en los softwares, sino en lo que uno crea como forma. Por ejemplo, acá hay una forma que no lo crea ninguna computadora, sino es creación de la persona, y más bien de esto pasa después a un diseño por computadora. Algunas obras icónicas en el mundo, así como se hicieron hace mucho tiempo, las pirámides, la Torre Eiffel, hoy se hacen una serie de obras como esta que ustedes ven ahí, muy interesantes, muy bonitas, y son hechas con una estructura laminar que tiene pura curvatura, y que si fueran planas tendría un espesor de 3 metros de un lado al otro, como si fuera un puente pesado, pero al ser como las curvas estas, es casi una imitación de un pétalo de flor. Entonces, aprender de esto es muy interesante. El crecimiento que existe en los seres vivos tiene una enseñanza peculiar también, y es cómo no se malogra nada. O sea, un ser chiquito
velito todo regordete por ahí, va tomando forma, pero todo va cambiando cada año. Sin embargo, todo va balanceándose en un equilibrio perfecto de los diversos elementos. Este crecimiento en el concreto, o de crecimiento, yo le llamo en el concreto, sucede porque el concreto, que todos lo conocen, todo el mundo lo ve, que se utiliza y que los ingenieros utilizamos todos los días, concreto, tanto en el diseño como en construcción, tiene una propiedad que es complicadísima de manejar. Y es que durante un periodo el concreto se va a encoger un poquito. Y al encogerse un poquito, va a jalar a unos elementos. Y va a haber una pelea entre los elementos que jalan y esos elementos que no se quieren vencer, no se dejan. Pero es una pelea. Y al final, alguien gana. Alguien gana y generalmente las placas, estas son las que vencen, y la losa se raja. Y le salen fisuras por todas partes y después no lo podemos controlar fácilmente. La recomendación es que en los edificios nunca haya entre un edificio de un solo módulo, no debe pasar de 40 metros. 30 es mejor todavía. ¿Por qué? Porque si no las deformaciones van a dañar mucho. En el Jockey Plaza, por primera vez hicimos esos edificios de 70 metros de longitud. Hace 20 años hemos tenido como ingeniería en el Perú, lo que ha pasado es que eso en la parte alta se ha deformado, se ha encogido 2,5 centímetros con respecto a lo del piso, y eso ha rajado a muchas columnas que han tenido que ser reforzadas. Los pavimentos también es una costumbre hacer juntas muy cercanas, porque de lo contrario se rajarían bastante. Entonces el concreto tiene una contracción que, si acá lo vemos en este dibujo en el lado vertical, en el horizontal va en años. Esta deformación va a cesar en unos 5 años. Pero a los 45 días, este concreto se deformó la mitad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en algunos edificios? Es que creamos una parte del edificio, como toda una franja, que la dejamos sin construir y que después de 45 días llenamos ese concreto. Entonces, en vez de hacer un edificio de 40 metros, eso se comporta como uno de 80. Y eso nos ha permitido hacer supermercados, sobre todo edificaciones bien grandes. Y así hemos hecho el caso de la Rambla, que está hecho así por partes, pero después lo hemos juntado, que creo que es la estructura más grande que hemos construido, pero con un cuidado muy estricto sobre esto. Y últimamente hemos hecho el Mall de la Molina, que actualmente está en construcción, uno muy grande, bajando del cerro, ahí donde hay un grifo, donde está actualmente la tienda Wong, pero ese pedacito de terreno ahora va a ser toda una manzana muy grande, de 150 metros de largo, que se ha construido por partes, pero después las hemos pegado. Hemos pegado todo esto para que funcionen como un todo. Una enseñanza de las columnas vertebrales, que puede deformarse también un poco, pero se va a deformar por unas almohadillas que tiene entre vértebra y vértebra. Y eso, como enseñanza, les explico algo, que en un caso de arcillas expansivas, arcilla expansiva es como un tipo de arcillas que existen en alguna parte del Perú, en la zona de Sullana, Piura, por ahí existen en mayor cantidad, y que es una arcilla que parece una roca, pero cuando le cae agua se hincha, y al hincharse levanta. Yo he visto levantar un edificio de 5 pisos por la parte central y romperlo todo. Y bueno, en este caso les comento muy rápidamente, hubo una licitación en el Perú para hacer unos canales de conducción de agua,
que era en el canal Checa, en la zona del Chira y Piura, y había que hacer unos canales para conducir agua de riego, y además teníamos que atravesar un cerro haciendo un túnel. Se hizo una licitación y ganamos la licitación. Pero la entidad del gobierno, el gobierno regional, quería que el canal esté en concreto y que el túnel esté en concreto. El túnel sí tiene que ser en concreto, porque si no es el peso del cerro. Pero haciendo los estudios nos encontramos que el terreno era así expansivo. ¿Qué pasó? Que cuando hicimos el diseño, el canal, sabía yo que se iba a hinchar, entonces en vez de usar concreto lo que hice fue una geomembrana, de tal manera que después con el tiempo y la humedad iba a hinchar y bajar parte del terreno, simplemente el canal se fue acomodando, y porque era una membrana. Pero dividieron eso en 3 licitaciones y los otros 2 diseñadores y constructores lo hicieron en concreto el canal, que en un año se les hizo trizas. Contra la naturaleza no es fácil pelear. Pero para pasar el túnel, mi gran problema es que el túnel era de así expansiva. Entonces lo que yo planifiqué ahí es que lo hagamos por anillos pequeños, y entre anillo y anillo pongamos unos jebes ahí que permitan cierta deformación, similar a esta columna. Después de 2 años que fui a ver cómo estaba esto, la luz del túnel, como está en la parte superior que mostré hace un momentito, ya no se veía, sino el túnel se había culebreado, pero igual que una columna de una persona, esas deformaciones no la anularon, sino funcionó. Entonces, con la naturaleza, así como aprendemos mucho, hay que respetarla. Un tema que es importante también entender en la ingeniería es algo que aprendemos también de los materiales. La flexibilidad, o el nombre que se le da en muchos sitios también es resiliencia. Es el comportamiento elástico de un material que después de torcerlo como el lado izquierdo, lo suelto y vuelve a su forma natural. Lo usan también los dentistas cuando colocan una serie de elementos ahí en ortodoncia y después lo sueltan y el material busca su forma original, ¿no? Entonces es la forma como un cuerpo debe tener cierta elasticidad. Los árboles, por ejemplo, el tronco debe ser flexible, no puede ser un tronco rígido, porque si es rígido el viento lo va a tumbar. Tiene que acostumbrarse, es decir, si algo me sopla con mucha fuerza, pues lo dejo pasar un poco, ¿no? Es como algunas personas dicen, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y eso nos enseña mucho. Por ejemplo, en la ingeniería sísmica, este es el mapa de Perú, con los sismos. Cada bolita es un sismo grande que ha habido en el Perú. Y la zona de Lima, si ustedes observan, que tiene un lado hacia el lado izquierdo, indica que la cantidad de bolitas frente a Lima es mucho menor, acá es mucho menor que el resto. ¿Qué significa esto? Esto se llama silencio sísmico. ¿Qué significa silencio sísmico? Que acá frente a nuestras costas debe haber un sismo de un grado aproximadamente 8, y que se estima que la cantidad de fallecidos sea entre 50.000 y 75.000 personas. Y es ¿por qué? Porque de las edificaciones, la primera norma sísmica en el Perú recién apareció muy incipiente el año 1971, pero recién, a fines recién hace 25 o 30 años, la ingeniería ha avanzado a un nivel un poco más serio. Y el que ha ocurrido la vez pasada en Pisco, que acá le hemos sentido muy fuerte,
para que ustedes se den cuenta, en Pisco se sintió 7 veces más fuerte que lo que hemos sentido acá. Ese es el sismo que va a haber acá en Lima. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de la naturaleza en ese sentido? Un edificio, si es una curva para los que es dentro, sé que en el auditorio hay ingenieros, y también arquitectos y otras personas, pero no lo quiero hacer muy técnico esto. Simplemente, un edificio cuanto más rígido es, lo que está haciendo es ponerle el pecho al sismo. O sea, oye, el sismo viene y te empuja con todo y tú le tomas toda la fuerza. Pero un edificio flexible va a disipar energía moviéndose. Entonces, la ingeniería ha cambiado. Cuando hay para diseñar un edificio, antes de 20 años atrás, se acostumbraba a darle mucha rigidez para enfrentar a sus fuerzas. Hoy se trata de darle la mayor flexibilidad posible, pero que no pase de cierta deformación que a las personas les provoque un pánico y salgan despedidos por la ventana, ¿no? Entonces, la flexibilidad es algo que hemos aprendido. Y dentro de esa flexibilidad, una de las cosas que nos ayuda es tener disipadores sísmicos y aisladores sísmicos. Y yo les comento que hace 30 años más o menos, tenía un deseo muy grande de hacer algún edificio con disipador sísmico en el Perú, pero el cliente no llegaba, y no llegaba nunca porque siempre preguntaban, oye, ¿y qué pasa con esto? Que con esto entra mucho menos por esa sísmica, allá. Entonces, ¿me voy a ahorrar? Sí, me voy a ahorrar, te vas a ahorrar un poco. Pero, ¿y cuánto cuestan esos aparatos? No sabíamos bien. Hasta que, al final, hace poco más de 10 años, vino un cliente que quería un edificio y le dije, mira, le cotizamos, comenzamos a desarrollar y le dije, te vamos a hacer dos diseños, uno considerando la parte sísmica y uno hay disipadores sísmicos y otro con disipadores sísmicos. Y como a él no le costaba eso, pero a nosotros hacer ese diseño nos costó un ojo de la cara porque estábamos aprendiendo, no es sencillo esto, tuvimos que tener consultores del extranjero también en cuanto a los mismos equipos, y finalmente se hizo el diseño, se metró y todo, y encontramos, sí, que salía un poquito más caro con disipadores. Entonces salía como $30 más por cada metro cuadrado. Entonces el propietario me dijo, bueno, Julio, interesante el ejercicio, pero no vamos con disipadores porque ese es un mayor costo. Le digo, no, son cosas diferentes. Un edificio con un disipador sísmico va a resistir muchísimo más. Cuando los edificios estén rajados o algunos cayendo, estos van a estar bien. Entonces, hagamos todo un marketing para que los clientes revisen que esto es ventajoso. Tal fue así que cobró, él tenía un sobrecosto de $30 por metro cuadrado y cobró $100 más por metro cuadrado, y los que se pelearon por ir a vivir en ese edificio, tener sus oficinas, eran mayormente constructores. Miren cómo cambió de un día para otro y se hizo el primer edificio en el Perú con disipadores. A partir de ahí ya la cosa cambió. Hemos hecho varios y este aprendizaje fue complicado. Tuve que ir a la ciudad donde los fabricaban esto, en Buffalo, en Estados Unidos, revisar cómo se hacía, aprender un poco más y traer la tecnología, y ya está ahí. También hay unos aisladores que son para poner en la parte de abajo del edificio, y cuando viene un sismo, aparentemente lo que se mueve es el suelo. Pero si tenemos un edificio con un disipador, el suelo se va a mover y el edificio casi se va a quedar medio parado. Es como que si estuviera en una balsa. Entonces, estar con un edificio de esos
es tremendamente beneficioso. Yo creo que esto sí es para el futuro, va a ser algo que va a ser muy importante. ¿Y por qué esto es sumamente importante? Porque algunos estudios indican que el 52% de la reparación de un edificio cuando fue un sismo es el costo de la estructura. Pero no es solamente el costo de la estructura, el costo de lo que tiene. No hay nada más importante que la vida humana. Entonces, esto necesita un poco más de educación hacia la gente, el cliente, los profesionales, pero es bien difícil. A veces más demoramos en tratar de convencer a la gente que hacer las cosas. Materiales livianos, por ejemplo, lo tenemos, el hueso, tenemos algo liviano. También podemos sacar algo liviano de la esponja de mar. Son enseñanzas que hay. El palo balsa, en mi tierra, en Talma, le llaman guampo, con el que hacen sus canoas. ¿Para qué nos sirven? Para canoas. Pero la vez pasada, cuando se hizo el proyecto de Antamina, la minera en el norte, hubo una licitación. Y la licitación era hacer unos puentes para que dentro del puente, no es para que pasen vehículos, sino dentro del puente va un tubo de mineral, un tubo donde se lleva por el tubo el mineral en un estado de suspensión con líquido y va desde la mina hasta la costa. Y la licitación era, diseña estos puentes considerando de que todo el puente está rodeado de arena para que la temperatura acá del tubo no se pierda. Porque si se pierde, el tubo deja de fluir y todo se viene abajo. Licitaron, se presentaron varios que hacen diseño de puentes y nos presentamos nosotros. Pero con un cambio. Les propusimos que en vez de la arena le hacíamos polipropileno, un material que es como una espuma que pesa 40 kilos por metro cúbico, mientras que la arena pesa 2.000 kilos por metro cúbico, o sea, 100 veces más. Y como esto es para cargar nada más que la arena, este puentecito quedó mucho más liviano, nos adjudicaron el diseño, pero después nos dijeron, oye, pero queremos que ustedes también lo construyan, porque no vaya a ser que no funciona, y lo construimos. Una cosa que podemos aprender también de la naturaleza son las fibras como la de la telaraña. La telaraña tiene una serie de mitos. Cuando ustedes entran a internet van a encontrar que si hay un espesor de fibra de telaraña así compacta del tamaño de un lapicero, puede sostener a un Boeing 747. Bueno, la verdad que nadie va a hacer nunca esa prueba, pero no sé. Pero sin embargo, la telaraña esta fibra es sumamente resistente y su peso es pequeñísimo y es muy elástico. Entonces, y al igual que las fibras, cuanto más delgado, pues resulta y esto se descubrió hace bastante tiempo, hace 100 años, haciendo unos ensayos de un solo material, pero a medida que se achicaba el diámetro, se veía que el mismo material resistía más. Hasta que ahora se hace esto que ven ustedes medio blanco acá en la figura de la derecha es un cabello, un pelo humano. Y la fibra de carbono es la que está muy delgadita a la derecha. Que uno no la ve prácticamente, es tan delgadito que se clava a la mano. Hay que trabajar con mucho cuidado. Pero llevado a esos tamaños, resulta que se encuentran materiales muy resistentes. Y eso es lo que nosotros utilizamos para hacer en este momento reforzamientos, pero la idea lo usan bastante cada vez más en aeronáutica, pero nos falta usar un poquito más. Y los polímeros, que son moléculas gigantes, la mayor parte, hasta hace poco, los plásticos salían de la industria petroquímica, pero ahora eso no debe hacerse así. Lo que hay que recurrir a polímeros naturales. En las plantas, en el algodón y en otros y en algunos animales están estos polímeros. ¿Qué se puede hacer con estos polímeros? Por ejemplo, una pequeña represa que pasa en las represas de los ríos de la costa.
El río viene de la sierra trayendo mucha piedra, entonces cada año arrastra tanta piedra que el agua se llena con la piedra y después ya no sirve la presa que se ha construido. Pero imagínense acá un elemento probado ya y hecho con estos polímeros. Esto es como una manguera, como algo inflado. No sé si ustedes conocen todos un preservativo. Esto es muy parecido a un preservativo, en que se infla, se pone ahí, retiene el agua y después de una avenida de río grande se desinfla, se saca el terreno y se vuelve a poner. También hay materiales que no dejan pasar el calor, otros que son tan resistentes como el acero, unos pegamentos que funcionan como soldadura y unos que dejan pasar el calor sin romper. Existe una membrana muy finita, también esto lo aprendemos del pulmón, que se ha fabricado y que deja pasar el aire, pero no deja pasar las moléculas de agua. Esto de acá, cuando la industria llegue cada vez más y se vuelvan elementos baratos, podremos hacer construcciones bajo el agua, en el mar, por ejemplo, y va a ser muy interesante, porque vamos a tener el agua que viene del agua, vamos a tener el aire que viene del agua, sin necesidad de tener una circulación de aire. Y así como la piel humana es necesaria e indispensable para no morir con infecciones, los materiales también tienen que tener una protección así. Sin embargo, acá hay una deficiencia muy grande. Mitad de las estructuras está especificada como estructura metálica por los ingenieros. Y se sabe que hay que utilizar cuántos micrones de pintura de anticorrosivo, la otra mano, son 3 manos con materiales diferentes, pero la mitad de otras cosas las hacen especialidades de arquitectos, y los arquitectos generalmente no le dan importancia a la pintura. Entonces tenemos barandas que se corroen en un año y muchas otras cosas que se destruyen. Hay que cambiar. Bueno, a todos ustedes siempre quisiera decirles que la innovación es muy importante y las personas con un deseo siempre de innovar vamos a encontrar algunas posibilidades en algunos casos. Mi innovación como ingeniero he hecho varias, pero la que considero que fue más bonita, más interesante, fue la que hice cuando tuve 12 años. Cuando mi padre me puso el reto de que yo construya un fulbito, pero cuando cayeran las bolas, las recogiera, esta máquina lo lleve por adentro y que por algún sitio ponga 10 centavos y cuando jale la palanquita caigan las bolas. Fue bien difícil, tiempo de despierto y de dormido, porque soñaba con eso. Pero no hay edad para la creatividad. ¿Y qué se viene dentro de poco con estos aprendizajes de la naturaleza? Miren, construcciones que pueden estar colgadas, o módulos en que uno compre una habitación, después compra otra habitación, van con una grúa y se la dejan en su terreno, una encima de otra. Hay muchas cosas por hacer. Y finalmente quiero hablar de las enseñanzas sobre el profesional mismo. La persona es una conjunción de cuerpo, mente y alma. Alma, espíritu. Esas 3 cosas son muy importantes. Y esas 3 cosas las tenemos que hacer trabajar al unísono, orquestándolas bien. Y toda persona, ustedes que están ahí en este momento, es importante que toda persona reconozca cuál es su misión, qué hace, por qué ha nacido, qué propósito debe cumplir por el hecho de haber nacido, cuál es su propósito en la vida. Porque hay una diferencia. Los animales tienen un propósito que es la procreación. Entonces los animales van a procrear y ya están, pues, pero las personas, yo les decía, es cuerpo, mente y alma. Esto no lo tienen los otros animales. Cada persona debería tener una misión y eso va a ayudar a poder enfocar mejor sus cosas. Una vez que tiene una misión, debe tener una visión. ¿Qué quiero ser en los próximos años?
Debemos darnos un tiempo siempre para revisar eso. Quién sabe, un plan a 10 años, uno a 5, a uno a 2, y después esto, en la medida que se avanza, debe ser retocado, debe ser reestudiado, y actuar con valores, que son las creencias y principios que definen los comportamientos. Si las personas no tienen esta trilogía y quieren vivir sin valores, ¿qué le entregarán al eslabón que van a dejar ustedes después? ¿Estará correcto? ¿Estaremos sacándole brillo al eslabón que nos tocó vivir? Un cuerpo humano, como el dibujo a la izquierda, tiene una etapa de crecimiento, y de ahí, en el crecimiento, sobre todo el niño, todo lo acepta como posible. Aprende y cambia. Aprende y cambia. Pero llega un momento en que la persona ya no quiere cambiar mucho. Y cuando ya no quiere cambiar mucho, comienza simplemente a tener una vida más endurecida, podríamos decir, hacia un patrón de estándar de vida que se ha hecho. Y finalmente va a decaer. Pero hay una forma. Por más que pasen los años, si nosotros nos reinventamos constantemente, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una mayor vida y una mayor juventud. Yo estudio constantemente y la verdad que siento que tengo no muchos años de vida como una persona vieja, sino tengo mucha juventud acumulada, porque cada de estas cosas me hace revivir, me hace sentir mejor. También debemos enamorarnos profundamente de lo que hacemos. Cualquier cosa que hagamos, hagámoslo pero a conciencia, hagámoslo bien, disfrutemos de lo que hacemos. Debe ser terrible para alguien que no le gusta su trabajo y que debe ser terrible vivir, porque la vida está asociada a esto. Enamorémonos profundamente de lo que hacemos. Es una recomendación que le hago a las personas. Y dándoles algunas recomendaciones que podemos aprender de los animales, diría, por ejemplo, el avestruz, si quisiera volar, de las 24 horas, solamente 10 minutos se podría dedicar a volar y todo el resto tendría que comer, porque toda esa energía le alcanzaría solamente a levantar vuelo y caerse de nuevo. Pero en vez de hacer eso, el avestruz ha decidido. Dice, no vuelo, pero corriendo soy la mejor del mundo. ¿Qué enseñanza para cada uno de nosotros, de ustedes? Aprendamos a autoanalizarnos. Identifiquemos nuestras fortalezas y debilidades. Veamos en qué somos buenos y qué podemos seguir haciendo en ese sentido. No luchemos contra la corriente en algo que no tenemos habilidades. A mí me gusta mucho el arte, pero no toco instrumentos y no pinto. Entonces, disfruta, cómprese una pintura o mírala del arte, pero no trates de hacer lo que no puedes. Debemos ser resilientes. Personas, no solamente hay que ser, no somos seres racionales, pero la vida es más que eso. Los seres humanos somos seres emocionales que actuamos racionalmente. Hay gente que todo lo quiere ver racional, eso emocional no es con él, no me importa lo que te pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendamos de las ballenas, de las orcas. Las orcas, si vivieran solas, morirían de hambre pronto, porque no pueden pescar. Para hacerlo, necesitan trabajar en equipo. No se puede hacer nada sin equipo. El equipo con el que trabajamos en nuestras oficinas, la verdad que son muy potentes. Me da gusto que sepan hacer mejor que yo cada cosa que ellos hacen. La hacen mejor. Pero en conjunto tenemos habilidades complementarias y ahí viene nuestra fortaleza. Y a veces las personas dicen, ¿por qué él y no yo? Pero la vida es como esto. Solo estaremos en la foto si vivimos con mucho coraje y lo hacemos y participamos de las cosas. Si no participamos, no vamos a estar. Y ya cada uno en la visión y misión de vida vea qué debe hacer en la vida. Pero todos tenemos algo que podemos hacer.
la fuerza del amor. En Selecciones leí esto, un artículo hace muchos años, que nacieron dos mellizas, pero una nació bien sanita y la otra nació un poco después y la oxigenación no fue buena, la cosa que la desahuciaron. Y estaban en dos incubadoras diferentes. La enfermera decidió ponerlas a las dos juntas en una sola incubadora. Y de una manera instintiva, la sanita le dio un abrazo a la enfermita. Y el milagro se realizó. Esa enfermita que estaba destinada a morir desahuciada, volvió a vivir. Volvió a vivir. La fuerza del amor es tan grande que hay que darlo siempre. Y ahora que estamos viviendo esta situación tan complicada, donde tenemos un virus al que no lo podemos vencer, aprendamos de los virus. ¿Qué cosas tienen los virus? El hombre se cree que es un animal racional y sabe de todo, pero el virus nos controla. El virus nos ha puesto en jaque. El virus no se puede reproducir, no tiene órganos para reproducir, pero utiliza todas las células de las personas que hagan que se reproduzcan llevándolas ahí dentro y de esa forma se multiplica. Miren esa sabiduría que tiene. Pero además se va mutando, porque cuando ya se da cuenta que ya lo están venciendo, se muta y después aparece con otra fuerza. ¿Qué podemos aprender de un animal así? Entonces, no, ni siquiera es animal. ¿Cuál es la enseñanza que este ser nos está dando en esta época de pandemia? Nuestra fortaleza estará en el manejo de la información. Eso nos dará mayor éxito. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición de ustedes. Agradecemos mucho al ingeniero Rivera por su brillante exposición. Más bien, si desean hacerle consultas o desean darle algunas palabras, por favor, simplemente enciendan su micro y digan de dónde proceden y háganle la pregunta o lo que quieran decir al ingeniero Rivera, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan? Buenas noches. Por favor, su lugar de procedencia y su pregunta. Un poco más a detalle el caso, por favor. No le escuché muy bien. Más a detalle, ¿qué me dijo? El túnel. Lo del túnel. El túnel fue construido como una serie de dovelas, llamemos como anillos, y estos anillos tenían un neoprene en la junta que permitía más o menos un desplazamiento de 4 milímetros, algo así, pero como las dovelas eran angostas, eso igual que una vértebra permitía cierta curvatura. Entonces lo que ha hecho este cerro de arcilla expansiva ha movido el terreno de un lado a otro y esto lo ha dejado como si fuera una cosa media curvada, pero ahí está funcionando bien. Ha habido un riesgo muy alto en asumir esto. La verdad que es algo que me quitaba el sueño en esas épocas, pero yo lo que no quería era pelear con algo que me iba a vencer. Entonces nos hemos tratado de acomodar y eso ha funcionado. E indicó que los otros dos empresas utilizaron concreto rígido para el túnel.
Sí, en realidad no para el túnel, porque el único túnel fue el que estuvo en el tramo que nosotros hicimos. Lo que usaron es concreto para el canal. Entonces, el concreto, a medida que pasaba el agua, alguna parte del agua se ha filtrado un poco sobre la arcilla de abajo y eso ha provocado hinchazones por diversas partes. Pero lo fuerte vino de un hinchaje lateralmente al canal que lo aplastó por varios sitios. Al hincharse la arcilla, lo apretó por diferentes sitios y lo cuarteó. Entonces, la inversión inicial de concreto no sirvió, se tuvo que eliminar y después finalmente hacer otros con una situación flexible como geomembrana. ¿Alguna otra pregunta que tuviesen? ¿Aló? Bueno, ingeniero, hay algunos comentarios que dicen, ¿no? Bueno, muchas gracias por la... Obed Isai dice, ¿no? Buenas noches, si podría poner, bueno, ocultar. Zoraida Evelyn pregunta, ¿no? ¿Podría explicar un poco más acerca del ejemplo del puente, el reemplazo de la arena con el propileno? Sí. A ver, imagínese usted que tiene 1,5 metros por cada lado de una caja de concreto que se va como una especie de túnel, pero es un puente, ¿no? Y al centro de eso está yendo un tubo de más o menos 30 centímetros, pero para que eso no cambie de temperatura, todo estaba relleno de arena. Entonces eso era muy pesado y al pasar el puente, y la estructura misma del puente tenía que llevar concreto, elementos de concreto armado más post-tensado, y bueno, lo hicimos, cambiamos el material. Lo curioso es que estas empresas súper grandes nunca lo habían utilizado y nos decían, oye, paténtenlo, porque estas cosas se hacen en todas partes del mundo. Pero nunca hemos tenido esa facilidad de hacer ese tipo de cosas. Pero ahora el puente entonces llegó a pesar la mitad. Y al tener la mitad de peso, sus apoyos también tenían la mitad de resistencia, sus cimentaciones la mitad, y eso simplificó mucho los costos y todo eso. Posteriormente nos dieron la construcción, y ese fue otro tema bien interesante, porque tuvimos que llevar concreto premezclado desde Lima, un viaje de 12 horas, hasta allá, con unos aditivos especiales, porque como eran estas empresas, la supervisora era una transnacional francesa, decía que en el Perú la única planta calificada para hacer concreto era la que estaba en Lima, y bueno, pudimos controlar eso de llevar el concreto sin que se malogre hasta allá. Perfecto. Los que quieren hacer la pregunta pueden encender su micro y hacerle la pregunta directamente al ingeniero Rivera. Buenas noches, ingeniero. En la charla usted comentó que los edificios que tenían mejor comportamiento sísmico eran los flexibles, pero según estudios recientes, por ejemplo en Chile, los edificios más rígidos habían tenido mejor comportamiento. A ver, digamos que no podemos comparar un sistema de edificios para todos los tipos de edificios. Los edificios que son de aporticados y placas, cuanto más flexibles, funcionan mejor. Pero existe otro tipo de edificios diferentes que son viviendas económicas en base a plaquitas de concreto rígidas, que esas por naturaleza están casi siempre tan sobredimensionadas de diseño, que si haces un edificio de 7 pisos, de repente sus mismos elementos te van a resistir 20 pisos. Entonces, no es que esos edificios se comporten mejor, sino que tienen una resistencia residual ahí que
para la cual no fue concebido, pero por tanto material de placas que tiene, es muy resistente, ¿no? Pero la flexibilidad hace que la fuerza sísmica pueda bajar de más o menos hasta la quinta parte, cuando un edificio es flexible. Por favor, cuando hagan la pregunta, indiquen el lugar de procedencia, por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, ingeniero. ¿Alguien preguntó? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Una consulta, buenas noches, ingeniero Julio, ¿qué tal? ¿Usted habrá diseñado y ejecutado concreto liviano, eso que tiene menor peso específico en un concreto de un edificio? ¿Un ejemplo, ventajas y desventajas si tuviera? Sí, yo lo he hecho para unos elementos que le llamamos no estructurales, solamente como unos rompesoles, pero la experiencia que tuve es que si bien la resistencia bajaba parecido a como baja el peso, hay otro factor que es el módulo de elasticidad, también baja pero más rápidamente, entonces estos elementos se deforman más. En ese primer trabajo que hice como hace 40 años, hace muchísimo tiempo ya, encontré que esa dificultad no me permitía hacerlo un uso más estructural. Y después lo hemos utilizado ya como elementos de relleno, por ejemplo, en las azoteas de los edificios para que se logre una pendiente para que corran las aguas, etc. Porque su fabricación es muy sencilla. Existen aditivos en base a polvo de aluminio que ya viene preparado, un tamaño que uno lo pone a las mezcladoras para cada metro cúbico. Entonces, y eso hace que este concreto se hinche como una calabaza y después salga este concreto pobre, ¿no? Entonces, como uso estructural, debido al módulo de elasticidad, no lo hemos seguido utilizando. Por favor, no se olviden de decir el lugar de procedencia. ¿Alguna otra pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Le saluda Pablo Ordóñez, estudiante de la Universidad Ricardo Palma de Lima, y quería preguntarle acerca de los aisladores sísmicos. ¿La colocación, o mejor dicho, la instalación de estos aisladores es igual para diferentes, digamos, escenarios, teniendo en cuenta de que siendo un país diverso, con diferentes tipos de suelo, clima, ¿hay algunas consideraciones o la instalación o el procedimiento es igual para todos los casos? Muchas gracias. A ver, cuando uno coloca estos aisladores sísmicos, todo lo que está en los sótanos va a seguir el movimiento del terreno. ¿Por qué? Porque el terreno lo está abrazando. Y a nivel del primer sótano se colocan estos aisladores que hacen que el edificio que está en la parte aérea quede aislado de la parte de abajo. Estos elementos hay que diseñarlos en función al comportamiento dinámico de los edificios. Hay que hacer un diseño, un comportamiento considerando estos aisladores y de acuerdo a las cargas y de acuerdo también al grado de disipación de energía que tienen ciertos productos, van a salir ciertas condiciones con las que se fabrican estos elementos. Y esto tiene una retroalimentación. A los proveedores de estos sistemas hay que presentarles estos diseños y hay que darle las características de las cargas y todo, porque ellos al mismo tiempo van a hacer un reacomodo del diseño a sus propios productos, porque esto lo fabrican en diferentes partes del mundo. En el Perú no. En Chile lo importan, me parece, de la China y ellos lo revenden, pero tampoco lo fabrican. Entonces, estos productos se colocan de una forma tal que va a aislar
los sótanos de la parte aérea. Y su colocación no es muy complicada. Y se espera que después de un sismo, la parte de arriba con respecto a la de abajo va a tener desplazamientos, y esos desplazamientos son como grandes, son como de 50 centímetros, ¿no? Entonces, muchas veces el edificio se queda movido para un lado y ya el elemento se malogra, pero ya en ese momento se reponen con otros nuevos, ¿no? Entonces, no es tan complicada su colocación. ¿Alguna otra pregunta? Frida Mercedes del Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me saluda el ingeniero Juan Franco Sánchez. Una consulta, ingeniero. ¿Tu lugar de origen, por favor? Entonces, por el sistema, bueno, por el virus, estamos proponiendo nuevos sistemas constructivos en el Perú, como los elementos prefabricados, ¿no? Había una diapositiva en donde usted indicaba las uniones que se debían diseñar, y siempre ese es un detalle porque cada vez que hemos tratado de implementar elementos prefabricados, tanto vigas como columnas o sistemas completos, los estructurales tienen esa, como que tienen, no sé si decir temor al cambio, no sé, pero ¿cómo se diseñarían esas uniones? O sea, hay una norma en el Perú para elementos prefabricados? El problema principal de la prefabricación es el problema del convencimiento humano a otros profesionales y al cliente, porque el tener mucho cuidado en el diseño para que estas cosas salgan bien, claro, se requiere cierta expertise, pero ningún prefabricado va a funcionar si uno no diseña además el proceso constructivo. Yo tuve la suerte de hacer 17 edificios prefabricados en una época en que yo hace muchos años trabajaba en una empresa grande de construcción que era COSAPI, y se hacía diseño y construcción. Entonces, cuando hice el diseño, tuve que hacer un proyecto de construcción también, asumir cuántos obreros, cómo lo iban a cargar, de dónde lo iban a agarrar, cómo iban a montar, y porque si no hubiera sido un fracaso. La prefabricación, si no se hace así, es un fracaso. Entonces, el pretender que un ingeniero estructural que no tiene experiencia en construcción desarrolle un proyecto prefabricado, eso es más muerto que mandado a hacer. Es como que nos buscamos en este momento un veterinario para hacer una cirugía de cerebro, de alta cirugía para una persona. No funciona así. Necesitas que la gente que haga esto sepa de construcción. Y al saber de construcción, tiene que pasar a hacer un diseño adicional, que es el diseño de cómo va a proceder a hacer la construcción. Si no, todo se convierte en un fracaso. La ventaja de la prefabricación es que se consume pocas horas de construcción y después se reemplaza por equipo pesado y grande. Pero imagínate que si no construyen bien y utilizan la misma cantidad de construcción y además le ponen equipo caro para el montaje, sale una construcción carísima. Y si encima ha sido diseñado sin criterio constructivo, las soluciones en obra pueden ser un desastre completo. Entonces, acá lo que hay que ver es que se tenga la expertise de gente que pueda trabajar en su conjunto, construcción y proyecto, porque si no, no va a salir bien la prefabricación. ¿Alguna otra pregunta? Hicimos 17 edificios en la sierra peruana y el propietario de una minera, Buenaventura, quedó tan satisfecha que nos contrató después 17 edificios adicionales, todos prefabricados. Los hacíamos en el piso y edificios de 3 pisos después, en una semana quedaban todos montados.
Entonces, en unas zonas, sobre todo donde el clima es muy complicado, tenía la ventaja de que las grúas no tienen frío ni calor y todo funcionó excelente, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Julio, te saluda Carlos Vega. Quería hacer una consulta respecto a lo que manifiestas en este momento de los edificios prefabricados que hicieron en las minas. ¿Es factible extender eso a edificios de mayor altura? O sea, pensando en las inmobiliarias, no torres de 15 pisos o algo así, pero hablemos de 6, 8 pisos. ¿Es factible hacerlo acá en Lima, algo así? A ver, la prefabricación no solamente es en edificios. Por ejemplo, cuando hicimos el Jockey Plaza, ¿te acuerdas? Estoy a cargo de la ingeniería, de la gerencia de ingeniería. Y ahí, cuando hicimos la construcción de los cines, que todos los cines tienen unas placas de concreto de 12 metros de altura y encima va un supermercado. La construcción de esas placas era bastante cara. Entonces la construimos utilizando como encofrado el piso de la losa de estacionamiento y las levantamos y después las montamos fácilmente. Entonces, en Lima eso salió más rápido y más barato. Últimamente hemos hecho prefabricados para centros comerciales, varias tiendas que son de supermercados, donde la construcción es muy sistemática, donde se tiene presente que la separación de columnas es regular, las dimensiones son similares, las vigas son iguales, y en esos casos la prefabricación se acomoda bastante bien. Entonces lo hemos utilizado. En edificios altos no lo hemos utilizado porque ha habido una evolución en el manejo de los encofrados. Hace 25 años se consumía 2.5 horas hombre por metro cuadrado de encofrados para los edificios, pero ahora con las mesas voladoras eso lo hemos bajado a 1.5 horas hombre por metro cuadrado. Entonces, esta otra solución de usar mesas voladoras está saliendo un poco más ventajoso para edificios altos. Aunque no todo el mundo usa esa tecnología de mesas voladoras, pero ojalá todo el mundo las llegue a usar, porque es como optimizar la construcción manejando racionalmente los encofrados. Perfecto. ¿Alguna otra duda más, muchachos? Bueno, creo que ya no hay más dudas. Ingeniero Rivera, quisiera agradecerle el compartir su tiempo, darse un tiempo para compartir esta ponencia que estuvo para mí muy, muy buena. Muchas gracias, ingeniero. Algunas palabras que tal vez quiera decirles a las personas que están acá antes de dar por concluido el evento. Bueno, de varias personas que han hecho uso de la palabra las conozco y me complace mucho que se hayan dado el tiempo para escucharme. Pero, como saben, el manejo de la ingeniería a veces tiene una dosis de conocimientos, de información, pero hay una dosis muy fuerte que es el aspecto humano. Cuando uno quiere hacer algo muy especial, me ha pasado para hacer los prefabricados. Para hacer los prefabricados, convencer al cliente y convencer a sus asesores, que ellos pensaban que esto se iba a caer como castillo de naipes, es bien difícil. Y yo diría que a veces hay obras, hay proyectos que consume más tiempo convencer a la gente que hacer el mismo proyecto. Pero son gajes del oficio y lo que hay que hacer es no desmayar con eso. Hay que seguir para adelante, hay que
hay que comprarse el pleito, porque si no, tal vez la misión de vida no se alcanza. Entonces, así, con todo esto, esperemos que el eslabón que nos toca construir en nuestra propia vida, lo entreguemos con una fortaleza tan igual de fuerte como la que nos han dado. Y mejor todavía, si nuestras vidas han contribuido en algo a la evolución. Es un análisis de vida que hago, y el aspecto humano a veces quita más tiempo que el manejo propio de la tecnología y de la ingeniería. Gracias también por participar en esta conferencia y será hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero.